Esto es Compartiendo la Fe TV, radio, televisión. Que el Señor les bendiga de una manera poderosa y especial, y que su gracia y su favor sea sobre cada uno de ustedes y de los suyos. Estamos en este momento aquí recibiendo del Señor, recibiendo de su palabra. A mí me gustan las convocatorias del Señor. En este tiempo nos ha convocado para que clamemos, que le pidamos a Él que establezca su reino. Y este es nuestro clamor en este tiempo. Señor, establece tu reino. Nosotros nos hemos dispuesto, bajo su guianza, a buscar con ahínco su presencia. Y allí en su presencia, en esa comunión con Él, hemos recibido esa revelación de lo que es vivir en el Espíritu, de lo que es vivir guiado por Él, para poder apreciar y tener sobre nuestras vidas la sobrenaturalidad que Él ha diseñado para nosotros. Esa sobrenaturalidad donde se manifiesta su reino, donde los beneficios de su reino son para cada uno de nosotros. Ese reino, aquel en el que nos encontramos con un derroche de su amor, de su gracia, de su misericordia, de todas las bondades, todas las bendiciones que Él tiene para sus hijos, donde somos cubiertos y tocados por esa gloria maravillosa del Señor. Sé que ustedes, al igual que yo, estamos convencidos, estamos seguros de que la voluntad de Dios es que vivamos bajo su gobierno, que nosotros pertenezcamos a ese reino. Este reino es el que gobierna, es el gobierno de Dios aquí en la tierra, pero ese reino tiene un trono sentado en los cielos. Pero ese trono, ese reino tiene principios, y esos principios nosotros tenemos que observarlos. Y cuando decimos observarlo, es ponerlos en práctica, meditar en ellos, tratar de comprenderlos, de que el Señor nos dé la revelación de qué es lo que nosotros nos toca hacer, cuál es nuestra parte, para que nosotros podamos vivir conforme a los principios de su reino. La voz que clamaba en el desierto dijo en Mateo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista, el precursor, anunciaba ese poderoso mensaje: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es el reino que había profetizado, que había anunciado antes el profeta Daniel. Y encontramos en el libro de Daniel, en el capítulo 2, versículo 44, que dice de la manera siguiente: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Esta profecía se cumplió al venir Jesús a la tierra, al conquistar y a establecer ese reino sempiterno, del cual nosotros hoy somos parte. Ese reino que está para los siglos de los siglos. Ese reino, como dice aquí Daniel, que no será destruido, ni será dejado a otro pueblo, mas siempre pertenecerá al pueblo de Dios, a sus hijos. Y nos causa mucha curiosidad que el Señor Jesús, después de estar en el desierto 40 días, de haber vencido las tentaciones, cuando empezó su ministerio terrenal, estas fueron las primeras palabras que encontramos registradas en la Biblia que empezó a anunciar el mismo Jesús. Nos dice en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa gran noticia, qué curioso que esa fue la primera noticia que Jesús nos dio. El primer mensaje que él anunció: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos sabemos que ya empezó a manifestarse en la tierra, porque a eso vino Jesús, a conquistar ese reino y a establecerlo. Lo está estableciendo y nos está capacitando a nosotros para que gobernemos juntamente con Él.
anhela que nosotros seamos esa iglesia gloriosa, esa iglesia empoderada, a través de la cual el mundo pueda ver las manifestaciones de ese reino poderoso. Que el mundo pueda ver la gloria de Jesús resplandecer. Pero una iglesia que añada día a día un ejército de personas fieles igual que nosotros, para que pueda haber esa gran cosecha de alma que el Señor anhela. Porque es nuestra misión que nosotros nos capacitemos, gobernemos juntamente con Cristo, nosotros seamos parte de ese gobierno y que la gloria de Dios se pueda manifestar a través de nosotros para que el ejército de Dios siga creciendo, para que más personas sigan llegando a las filas del Señor y juntos podamos manifestar ese gobierno aquí en la tierra. En este diseño, Jesús está estableciendo en la tierra toda verdad, y la verdad de Dios es perfecta, es inamovible, es absoluta. Hoy nosotros hablaremos algunos de los principios que sustentan este reino, sobre los cuales está fundamentado este trono glorioso del Señor allá en el cielo. Vamos a leer el Salmo 97, los versos del 1 al 6, y dice así. Este salmo por algo es titulado El dominio y el poder de Jehová. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. La palabra aquí nos confirma más ese reino del Señor. Empieza diciendo el salmista, Jehová reina, regocíjese la tierra. Y la verdad que en este salmo encontramos muchas verdades de lo que es la manifestación de ese reino aquí en la tierra. Pero ahora vamos a observar los dos principios que se convierten en el cimiento, en el fundamento de ese reino, de su trono. Señor, establece tu reino, porque nosotros anhelamos que ese gobierno de Dios se manifieste en la tierra, que se entrone en el corazón de los hombres, pero para que esto suceda, estos dos principios que son fundamentales tienen que estar establecidos, tienen que reconocerse. Estos principios que son cimientos de ese trono. Como nos dice la palabra, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Buscando el significado de la palabra cimiento, porque siempre tenemos que buscar en realidad el significado de cada palabra que sustenta una verdad, que sustenta un principio. Y encontré exactamente deriva de caementum, que se utiliza para venir a mencionar a la parte de un edificio que se encuentra debajo de la tierra y que viene a servir como base. Yo le agregué o como fundamento para él. Un edificio tiene que tener una base que lo sustente. Tiene que tener una base donde se apoye, una base que le dirija, un cimiento que vaya a determinar el curso de esa obra, porque de ahí depende. Si no tiene un buen cimiento, la obra puede ser derribada. Y en este caso nos dice la palabra aquí que la justicia y el juicio son el cimiento, son la base fundamental del trono de Dios. Quiere decir entonces que la base fundamental que se encuentra debajo del trono, desde donde se dirige el reino de Dios, desde donde parte toda obra que el Señor hace, toda manifestación de su poder, es algo muy importante. La justicia y el juicio. Y vamos a hablar qué nos quiere decir el Señor con esto. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que estos dos principios, la justicia y el juicio, operan muy entrelazados, operan armonizados, se apoyan uno al otro. Uno es resultado del otro. Tiene que haber uno para que el otro se manifieste. Cuando estos dos fundamentos descienden sobre un lugar, la justicia y el juicio, los enemigos tienen que correr.
Los enemigos de Dios son puestos bajo el estrado de sus pies y la gloriosa manifestación de su presencia se deja sentir. Es evidente el poder de Dios y esa presencia trae la voluntad de Dios y esa presencia manifiesta el reino de Dios en medio de nosotros. La justicia, ¿qué es la justicia? Nosotros sabemos que hemos sido justificados, que hemos sido tenidos por justos delante de Dios. Posicionalmente somos hechos justos, pero no disfrutamos, no podemos disfrutar de las bondades de esa justicia hasta que es establecida, hasta que esa justicia se convierte en una revelación en donde podemos entender que es el cimiento, es parte del cimiento para que el reino de Dios se manifieste, para que nosotros podamos ser parte de ese gobierno y gobernar victoriosamente con Jesús. Esa justicia está cimentada de forma inamovible. Tiene que estar también así en nuestras vidas. La justicia tiene que estar en lo más profundo de nuestro ser parte de nuestra esencia. Así como es parte del cimiento del trono de Dios, la justicia tiene que ser en nosotros. Y cuando esto sucede, todas las bondades del reino entran en manifestación en nosotros. Y esa es la voluntad del Padre. La justicia tiene como finalidad alinear todo para que el diseño de Dios, el propósito de Dios tenga manifestación, para que ese propósito venga a cumplimiento. Es por eso que el Señor Jesús nos da varios argumentos y nos invita, nos motiva a que nosotros anhelemos esa justicia, que eso se convierta en lo primordial en nuestra vida, anhelar la justicia del Señor. Él nos da varios argumentos en el Sermón del Monte. Y cuando digo que se convierte en algo principal, es tocante al tema que nosotros estamos tratando. Queremos que el reino de Dios se establezca, que el reino de Dios, ese gobierno de Dios se manifieste sobre nuestras vidas. Y como les decía, en el Sermón del Monte, el Señor Jesús nos invita, nos motiva a que nosotros anhelemos esa justicia. Y Él lo hace porque Él conoce nuestro corazón. Ese corazón que tiende a querer resolver, a ser independiente, a querer buscar soluciones a las cosas que muchas veces no puede encontrar. Por eso, cuando el Señor Jesús nos habla, es para que nosotros aprendamos que lo que debemos hacer es observar primero los principios del Señor. Nos aconseja no preocuparnos por la ropa, por la alimentación. Aquí nos dice, no se preocupen por lo que han de comer, por lo que han de beber. Mira las aves cómo se alimentan. ¿Cómo lo hacen? Porque el Padre las alimenta. Miren los lirios, son vestidos hermosamente y son vestidos por el Padre. No pretendan que ustedes van a cambiar ninguna situación por sus propias fuerzas o por su capacidad o su inteligencia, no. Cuando nos dice no podrán añadir un codo a su estatura por más que se esfuercen. Pero ¿qué nos dice más adelante? No podrán cambiar nada a menos que ustedes observen los principios del reino. Por eso nos aconseja él mismo y nos dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, las bendiciones que nosotros anhelamos y las que el Padre ha preparado para nosotros serán añadidas a nuestras vidas. Parafraseando eso, podemos decir que cuando el trono de Dios es cimentado verídica y eficazmente en el corazón del hombre, todo lo que pertenece al reino viene a manifestación, es atraído a la vida del hombre. Es simplemente poner a Dios primero, creerle a Él, creer a su palabra, a lo que Él nos dice. Buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo que queremos, todo lo que anhelamos, todo lo que necesitamos también nos será añadido, pero es obedeciendo la palabra. Y es entonces cuando hacemos esto que vamos a encontrar la respuesta al clamor que tenemos. Señor, establece tu reino en nuestras vidas, establece tu reino en la vida de los hombres por lo cual intercedemos. Señor, establece tu reino. La justicia establece el reino de Dios y su gobierno en la tierra, y por otro lado,
sentencia también a todo lo que se opone a ese reino, a todo lo que se levanta tratando de impedir que las manifestaciones del reino se establezcan aquí en la tierra. Y la justicia de Dios no es más que la manifestación de Él, porque Dios es justo. Dios es justo, y cuando se establece su justicia es Dios, es el poder de Dios que se está estableciendo. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Y hablando del juicio, que es el otro cimiento, no debemos atemorizarnos, porque muchas veces la religiosidad, las cosas que se van transmitiendo de una cultura a otra, nos llenan de temor cuando hablamos de juicio. Entendemos que viene un castigo del Señor, que cuando a una persona le pasa algo malo es porque está bajo juicio, porque el Señor lo está castigando, porque el Señor le está dando una recompensa a sus actos perversos, pero no es así, no es así. Inclusive, en otras traducciones, cuando estuve buscando de este salmo, dice, en la justicia y el derecho está establecido su trono. Aquí cambia la palabra juicio por derecho. Esa es la traducción de la Biblia Peshitta. Y en otra traducción, en el texto, en la textual, en la original, encontré que la equidad y la justicia son el fundamento de su trono. Aquí vemos dos términos diferentes. En una encontramos la palabra juicio cambiada por derecho y en otra encontramos por equidad. Cuando se establece el derecho, si estamos caminando correctamente y si aún nos hemos equivocado, ¿qué va a traer eso? Si nosotros somos humildes, si nosotros nos abandonamos en el Señor queriendo cambiar y reconocer que hay algo, una parte que no está correcta delante de Dios y que necesitamos cambiar. Cuando se establece el derecho, cuando es la equidad de parte de Dios que viene a nuestras vidas, todo eso se trastorna en bendición para nosotros. El juicio de Dios es un fundamento del trono de Dios, de ese Dios bueno y misericordioso. Y todo lo que procede de Dios para nuestras vidas es excelso, es maravilloso, es poderoso. En una palabra resumimos que es bendición para nuestras vidas. Y nada de lo que pertenezca al cimiento del trono del Señor puede ser dañino, puede ser maligno, porque la voluntad de Dios siempre es bendecirnos. La voluntad de Dios siempre es traer sus manifestaciones de gloria sobre sus hijos. Por lo tanto, el salmista David dice en uno de sus salmos, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. No tenemos que atemorizarnos. Los juicios del Señor son verdad y son justos. El Señor no nos va a tratar con injusticia. El Señor, por más que esté enderezándonos, que esté tratando de que nosotros cambiemos áreas de nuestra vida que no van conforme a ese gobierno que Él vino a implantar aquí en la tierra, el Señor no lo hace para dañarnos. Y sigue diciendo el salmista, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y la que destila del panal. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros tenemos que anhelar los juicios de Dios, que nosotros necesitamos que los juicios de Dios visiten nuestro interior, visiten nuestra vida, que seamos tratados por los juicios del Señor para que su justicia se establezca. Recordamos que decíamos en el principio que estos dos términos, ahorita hablaba que estos dos principios trabajan en armonía, que se apoyan mutuamente, que ha de manifestarse uno para que el otro también tenga cumplimiento. Por lo tanto, los juicios del Señor son deseables, como dice aquí el rey David. Son verdad, son justos y son deseables y son dulces más que la miel. La miel es dulce, es agradable. A todo paladar tiene que traer un sabor agradable, a todo paladar le gusta la miel. Y mire cómo dice aquí la palabra, los juicios del Señor son más dulces que la miel. Entonces traen beneficio en nuestras vidas, traen bendición para nosotros.
Pero cuando hablamos de ese juicio, vamos a enfocar cómo actúa el juicio de Dios. El juicio de Dios actúa contra la iniquidad que gobierna el mundo, pero ese juicio también desata un juicio de misericordia sobre los que buscamos su reino y su justicia. Aunque viene en contra de la iniquidad del mundo, desata misericordia sobre los que queremos, sobre los que estamos buscando, deseando que el reino de Dios se establezca en nosotros. Por medio de su juicio, el Señor quiere limpiarnos de toda maldad, todo pecado que esté, todo lo que nos esté impidiendo recibir las bendiciones de su reino, caminar en ese gobierno del Señor aquí en la tierra. Pero para eso nosotros tenemos que ser humildes, para que ese juicio traiga, ese dulce juicio de Dios, traiga revelación a nuestro ser interior de las cosas que a veces están ocultas aún para nosotros, pero que está permitiendo, esas cosas están permitiendo que el enemigo nos roba la bendición, que el enemigo impida que las bendiciones del Señor lleguen a nuestras vidas. Ese juicio tiene que manifestarse en un corazón humilde. Es lo primero, porque si no somos humildes, no vamos a reconocer y vamos a estar sobre juicio y sobre juicio y siempre vamos a estar en medio de un juicio, porque el Señor quiere que cambiemos. El Señor quiere manifestar su justicia sobre nosotros. Es el juicio el que nos limpia, el que nos lleva a reconocer esa gran misericordia del Señor que siempre está dispuesta para limpiarnos, para hacernos conforme a su imagen, a su semejanza, para que nosotros caminemos bajo esa semejanza del Señor. Decíamos que como estos dos principios trabajan en armonía, como el amor nunca deja de amar, la justicia tiene que juzgar. ¿Y qué va a juzgar la justicia? Todo lo que se opone a la verdad, al derecho, al diseño de ese Dios justo. Por eso son necesarios los juicios. Porque una vez se establece la justicia, nosotros vamos a caminar bajo los principios del Señor. Si se establece esa justicia sobre nuestras vidas, vamos a entender que es necesario buscar el reino de Dios, buscar su justicia, que nosotros caminemos como ese Dios justo. Y cuando ya nosotros tenemos un corazón humilde, preparado para esto, entonces empieza el Señor con nosotros a establecer juicios. Por eso vemos que muchas veces, cuando llegamos al Señor, venimos con toda la ilusión y a veces con toda la mala información que nos dan para traernos de que nuestras vidas van a cambiar, que todo será perfecto, que todo será bendición, que no vamos a tener más problemas. Y ahí nos llevamos el tremendo, yo diría, a veces nos decepcionamos cuando somos nuevos creyentes y decimos, pero ¿cómo que ahora que yo estoy caminando con el Señor? ¿Cómo que ahora que me he entregado, que he cambiado, que he dejado de hacer cosas que no agradaban al Señor, que estoy caminando según su palabra, sus principios? ¿Cómo es que ahora me vienen tantos problemas? Es porque el Señor nos quiere cambiar. Es porque hay muchos pecados ocultos, muchas cosas que nosotros no hemos identificado. Y ese juicio del Señor viene para traerla en evidencia. Pero, repito, nuestro corazón tiene que estar humilde y dispuesto a poder aceptar la revelación que el Señor nos da y entender que hay cosas que nosotros debemos cambiar. Cuando en la vida somos sometidos a un trato injusto y nos quieren arrebatar lo que nos pertenece, nos quieren hacer daño, cuando la maldad viene y se levanta en contra de nosotros, nos asombramos, nos atemorizamos, pero muchas veces son las raíces de iniquidad que nosotros heredamos o las que sencillamente son resultado del pecado que hemos cometido. Ese pecado que a veces inconscientemente cometemos o de nuestra vida pasada, todo el pecado que hemos cometido, vienen los resultados. Aunque el Señor nos perdona, vivimos la consecuencia. Y es ahí donde el Señor empieza a trabajar en nosotros, donde el juicio de Dios se establece para enderezar todo lo que está torcido.
Luego, cuando ese juicio sale a nuestro favor, cuando nosotros nos hemos dispuesto a cambiar, a entender el mensaje del Señor, a dejar las cosas que al Señor no le agradan, entonces la justicia está lista para defendernos. Entonces, esa verdad de ese Dios justo, esa equidad, ese derecho de Dios nos convierte en ganadores, nos convierte en victoriosos, nos convierte en vencedores del pecado y del mal. Pero fíjense lo que tenemos primero que pasar. Tenemos que ser sometidos a los juicios del Señor para que la justicia de Dios se levante a defendernos, para que esa justicia venga a alinear todo al propósito de Dios, porque esa es la finalidad de la justicia, alinear todo en la vida del hombre, en el corazón del hombre, para que entonces el reino de Dios, la voluntad de Dios, las bendiciones del Señor se manifiesten sobre nuestras vidas. Y de eso algo muy bonito nos dice aquí el profeta Malaquías, algo que aunque nos preocupen los juicios, nosotros tenemos que ver el ahínco, el anhelo que el Señor pone en el momento en que nos permite pasar por un juicio. Dice Malaquías, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Cuando somos sometidos a un juicio, cuando el Señor nos afina, nos limpia como el oro, como la plata, entonces nosotros podremos traer ofrendas de justicia al Señor. Ofrenda en justicia, dice aquí la palabra. Es que todas las cosas del reino de Dios a nosotros nos pertenecen. Y el Señor quiere prepararnos para que nosotros las recibamos. Pero no podemos apropiarnos hasta que esa justicia de Dios se establece. Para que esa justicia venga sobre nosotros por medio de esa Corte Suprema del cielo, ejecute el juicio de Dios para bendecirnos, para que así podamos gobernar juntamente con Cristo, para que seamos reyes y sacerdotes aquí en la tierra, para que seamos dignos representantes del reino de Dios, de ese gobierno glorioso, de ese reino sempiterno que el Señor Jesús vino a conquistar y a establecer. Hermanos, el Señor siempre quiere que nosotros caminemos en bendición. Es su deseo. Que nosotros podamos gobernar, que nosotros podamos exhibir su gloria, que seamos testigos de su poder, que seamos testigos de ese poder y de ese amor inmenso que Él nos ha entregado y que Él quiere entregar al mundo que aún no le conoce. Pero recordemos también, hermanos, que el reino de los cielos sufre violencia. El reino de los cielos sufre violencia. Nosotros tenemos que ser valientes. Nosotros tenemos que decidirnos valientes y humildes. Siempre me gusta y repito mucho una expresión que escuché. La iglesia tiene que estar con ese vestido de novia, pero con esas botas de guerra puestas. ¿Para qué? Para que con nuestra santidad nosotros podamos reflejar la gloria del Señor, pero con una actitud valiente, con una actitud de guerreros, nosotros podamos combatir todo lo que se levanta para impedir que la gloria de Dios, que el reino de Dios se manifieste sobre nuestras vidas. Y para eso el Señor está dispuesto a limpiarnos, a capacitarnos, a ayudarnos, a levantarnos si en un momento nos caemos, porque Él quiere que nosotros seamos ese gobierno de Él aquí en la tierra, que nosotros recibamos las bendiciones de su reino y podamos reflejarla, podamos impartirla al mundo que la necesita. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos haga cada día más sabios y más humildes para nosotros poder entender y disponernos a buscar primeramente su reino y su justicia para que todas sus bendiciones nos sean añadidas. Que el Señor les bendiga y les guarde de una manera poderosa y especial. Espero que estas palabras hayan sido de bendición para sus vidas, como lo ha sido para la mía. Que el Señor les bendiga.